Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Qué alegría poder reunirnos, poder estudiar juntos la palabra de Dios. Para mí es un gozo poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Un saludo para todos, para la familia también. Que Dios bendiga y Dios prospere todo lo que ustedes hagan. El tema para esta semana, como sabe, esta semana iniciamos nuestro reto de evangelismo. Vamos a enfocarnos, aunque siempre debemos estar listos para evangelizar, ¿verdad? No es como que hay un tiempo específico para evangelizar, pero hemos visto que es mucho más efectivo cuando tenemos un tiempo definido para trabajar enfocados en el evangelismo. Así que iniciamos esta semana nuestro segundo desafío para llevar el evangelio a aquellos que todavía no conocen a Jesús. El tema para esta semana está en Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Voy a dar lectura, dice así. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y el tema para esta semana en la célula: hay que buscar y salvar al perdido. Y quizá muchos de ustedes estuvieron en la iglesia el domingo o han visto la prédica del culto del domingo, donde habla de los primeros discípulos de Jesús y cómo cuando ellos encontraron a Cristo salieron a buscar Andrés a su hermano, Felipe a su amigo, y los trajeron a Jesús para que ellos también pudieran conocerle. Así que esta es como una continuidad del tema: hay que buscar y salvar al perdido. Y bueno, para introducción, decirles que Jesús tenía muy claro cuál era el propósito por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Jesús sabía para qué había sido enviado a esta tierra. Él entendía cuál era el propósito que el Padre tenía mientras Él estuviera en este mundo. En la historia que hoy vamos a estudiar, es una historia muy conocida, es una historia que quizá la hemos escuchado muchas veces, pero en este día yo quiero enfocarla para que descubramos algunos principios espirituales importantes para que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos unirnos al gran propósito de Dios. El propósito que hay en el corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todas las personas lleguen al arrepentimiento. Dios tiene un gran propósito en su corazón: la salvación de todas las personas. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos en esta ocasión los principios que nos pueden ayudar para unirnos, para ser parte de ese gran propósito de Dios de salvar a toda persona, a todo hombre o mujer que habita en esta tierra. Y entonces
De eso trata el tema de hoy. Hay que buscar y salvar al perdido. Y lo primero que quiero, el primer propósito, el primer principio que quiero compartir, mejor dicho, versículo 1 al 4, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, el primer principio para que tú y yo podamos unirnos al propósito de Dios es este. Debemos vivir con la expectativa que Dios tiene un propósito para cada día. Tú y yo tenemos que tener una expectativa. Cada día que abramos los ojos, que vemos que estamos vivos, que tenemos salud, cada día es una expectativa, preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito para este día? ¿Por qué me permites vivir un día más? ¿Por qué me concedes una nueva oportunidad de estar aquí con mi familia, en esta tierra, en este mundo? Debemos vivir con la expectativa que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros días. Dice en la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, en el versículo 1. Y Jesús estaba de viaje. Jesús estaba de paso. Su destino final era la ciudad de Jerusalén. O sea, él no iba a Jericó, él iba viajando. Recuerden que la manera de viajar en ese tiempo era caminando. Entonces, su destino final era Jerusalén, pero por cuestión del camino tenía que pasar por Jericó. En Lucas 2, 19, 28 dice la Nueva Traducción Viviente, para que sepamos que iba a Jerusalén, dice: después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Entonces ellos iban caminando, peregrinando para llegar a la ciudad de Jerusalén. Esa visita que iba a hacer en Jerusalén, que estaba yendo a Jerusalén, iba a culminar con su muerte en la cruz. Jesús sabía, escuchen eso, Jesús sabía que ese era el último viaje de su vida terrenal. Jesús sabía que al llegar a Jerusalén, en unos días, él iba a morir en la cruz. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34 dice la Nueva Traducción Viviente: escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Jesús ya sabía, como decimos nosotros, Jesús sabía que tenía sus días contados. Él lo sabía. Eso no está en parte de la lección escrita, pero me viene una pregunta a la mente. ¿Qué harías tú, qué haría yo si tuviéramos solo una semana de vida? Que digamos, solo nos queda una semana de vida. ¿En qué usaríamos nuestro tiempo? ¿Cómo viviríamos esos últimos días de nuestra vida en esta tierra? Jesús sabía que ya se iba a terminar su tiempo en esta tierra, en este mundo. Y él quería aprovechar al máximo cada uno de esos días que le restaba de vida. Dice que Jesús pasaba por la ciudad de Jericó. Jericó era un centro de comercial, ¿no? Porque Jericó estaba en un lugar estratégico. Era como la
la última parada antes de subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en lo alto y Jericó está en el valle, y los caminos, los peregrinos que iban a Jerusalén tenían que llegar a Jericó. Jericó era el paso, y de ahí tomar el camino y emprender la subida hasta llegar a Jerusalén. Así que por ser un lugar estratégico, había muchísimo comercio, era una ciudad comercial, ¿no? Llegaban mercaderes de todas partes. Además, habían muchos peregrinos que pasaban por allí, porque Jerusalén era el centro más importante político y espiritual de la nación. Entonces, de cualquier asunto que había que tratarse, tanto en lo político, en lo judicial o en lo espiritual, tenían que ir a Jerusalén. Así que Jericó era un paso, ¿no? Muchísima gente, muchísimos viajeros pasaban todos los días por esa ciudad. Era una ciudad muy próspera debido al comercio que había, ¿no? Jesús sabía que ese paso por Jericó no era casualidad. Él entendía perfectamente que el tener que cruzar por Jericó para ir a Jerusalén tenía un propósito. Tenía un propósito. Y si leemos lo que pasó en Jericó, en esta pasada que él hizo, sucedieron 3 cosas, ¿no? Una, sana a un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo, lo sana allá en Jericó. La segunda cosa que ocurre en Jericó es le lleva la salvación a Zaqueo, que es la historia que estamos estudiando hoy. Y la tercera cosa que pasa en Jericó, antes que él saliera para subir a Jerusalén, es que él enseña una parábola muy fuerte en contra de los líderes religiosos de Israel, ¿no? La pueden leer en el capítulo 19, la parábola de la viña se llama. Es una parábola tremenda, ¿no? Y cuando los líderes religiosos lo escuchan, wow, dicen, tenemos que matarlo, a ese tenemos que eliminarlo, ya no podemos dejar que siga con vida. Entonces, ese es el punto ahora donde está. Él sabe que Jericó es un tiempo de oportunidad, sabe que no es casualidad, sabe que no es solo un lugar de tránsito, de paso, sabe que ahí hay un propósito que Dios tiene para su vida. Al igual que Jesús, nosotros debemos aprender a redimir el tiempo. Esta frase, redimir el tiempo, aparece en 2 versículos de la Biblia, en 2 de los escritos de Pablo, 2 de las cartas, en Efesios 5:16 y en Colosenses 4:5. Dice, redimiendo el tiempo, es la frase que aparece en la Reina Valera 60. Yo quiero leer esos 2 pasajes en la Nueva Traducción Viviente para que escuchen cómo traduce la Nueva Traducción Viviente esa frase, redimiendo el tiempo. Dice Efesios 5:16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La Reina Valera dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y luego en Colosenses 4:5 dice también, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Entonces, esa frase, redimir el tiempo, la palabra redimir es sacar algo de la esclavitud. En este caso, rescatar el tiempo que está cautivo. Hay tiempo de vida en el día que está cautivo. No estoy hablando del tiempo cuando estás trabajando, no estoy hablando del tiempo cuando estás comiendo con tu familia, no. Pero hay tiempos, hay periodos en el día donde tenemos tiempos cautivos. Esos tiempos cautivos son tiempos que se desaprovechan en cosas inútiles. O sea, usamos ese tiempo en cosas inútiles. Usamos ese tiempo en cosas secundarias y desaprovechamos
oportunidades divinas. O sea, nos entretenemos en cosas vanas y desperdiciamos oportunidades divinas. Recuerde que este primer principio es: debemos vivir con la expectativa que Dios tiene un propósito para cada día. Redimir el tiempo es cuando yo despierto y digo: Dios, ¿qué quieres? ¿Qué propósito tienes para este día? ¿En qué quieres que yo me ocupe? ¿Qué oportunidad que viene de tu mano está disponible para mí en este día? Es vivir alertas, es vivir a la expectativa. Dios abre oportunidades divinas en cada uno de nuestros días. Al igual que Jesús, al igual que Zaqueo, porque Zaqueo también supo entender la oportunidad que había. Era la primera y la última vez que él iba a ver a Jesús. Porque recuerden que Jesús, llegando a Jerusalén, después de unos días, de una semana, él iba a ser muerto en la cruz. Entonces, la oportunidad de conocer a Jesús, la oportunidad de poder tener un encuentro con Jesús era la oportunidad. Y Zaqueo no la desperdició. Zaqueo redimió ese tiempo. Él dijo: no puedo verlo porque soy chaparrito, la gente no me da paso. Entonces él se subió a ese árbol para ver a Jesús. Él supo aprovechar esa oportunidad divina. Jesús supo aprovechar esa oportunidad. Él sabía que su pasada por Jericó no era casualidad, no era algo común, ordinario, que había una oportunidad divina en ese momento de pasar a Jericó. Entonces, si nosotros vamos a buscar y salvar al perdido, tenemos que vivir a la expectativa que Dios tiene un propósito para cada día. Que Dios va a abrir puertas, que Dios va a abrir caminos, que Dios va a darnos oportunidades, y tenemos que vivir a la expectativa, ¿verdad? Tenemos que redimir el tiempo. No podemos desaprovechar las oportunidades, no podemos distraernos en cosas secundarias. Tenemos que estar alerta a lo que Dios quiere hacer cada día de nuestra vida. Por eso Efesios dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Nueva Traducción Viviente dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Piensen, ¿qué hubiera pasado que Jesús no estuviera a la expectativa? Que Jesús diga: bueno, yo voy a Jerusalén, así que solo me enfoco en Jerusalén, tengo que pasar por Jericó, pero bueno, es una pasada, tengo que hacerlo, y hubiera pasado y no hubiera tenido la oportunidad de llevarle la salvación a Zaqueo. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dicho: bueno, no puedo ver a Jesús, la multitud no me lo impide? Bueno, ya habrá otro tiempo. Ya no iba a haber otro tiempo, porque ya Jesús iba a morir y ya no iba a poder verlo. Entonces, vean cómo tenemos que vivir con la expectativa que Dios tiene un propósito para ti, para mí, cada día de nuestra vida, y debemos aprovechar cada oportunidad que Él nos da para cumplir sus buenos propósitos. Así que tenemos que vivir con expectativa. Este día, mañana, cada día que Él nos conceda, con la expectativa que es la oportunidad que Dios está abriendo delante de mí. Y lo segundo que quiero compartir está en versículos 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y el segundo principio para buscar y rescatar al perdido es que debemos unirnos a Dios en su propósito de buscar y salvar al perdido. Tenemos que unirnos, porque ese es el propósito de Dios. Y tú y yo tenemos que unirnos a ese propósito. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. Jesús no solo vio a la gran multitud, porque dice que a ambos lados de la calle había gente. Sí, había gente. Estaba donde sabían que Jesús iba a pasar, estaba muchísima gente a ambos lados del camino, literalmente. Había mucha gente, pero Jesús no solo vio a la multitud de gente, Él vio a Zaqueo. Él supo reconocer la necesidad que había en el alma de Zaqueo, la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser salvado. En el versículo 9 de Lucas 19:9 dice la Nueva Traducción Viviente, y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué vio Jesús? Vio la necesidad del alma de Zaqueo. No solo vio un hombre trepado en un árbol, él vio que necesitaba perdón, él vio que necesitaba ser salvo, él vio la necesidad de Zaqueo. Hay un refrán que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y aquí hay varias preguntas que debemos de reflexionar. ¿Cómo están las personas a tu alrededor? Cuando vemos a las personas, ¿las vemos? ¿Podemos percibir cómo están? ¿Qué necesidades, qué tristezas o temores tienen? Podemos reconocer, podemos darnos cuenta. Cuando llegues a tu trabajo y ves a tus compañeros, puedes identificar su necesidad. Cuando llegas a tu casa y ves a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, puedes ver, identificar la necesidad. La semana pasada estuve un poco mal de una infección gastrointestinal y tomé un día de descanso, de reposo, ¿no? En ese día no salí, estaba en la casa. Y ya eso de la noche bajó mi hija de su cuarto, y cuando entró a donde yo estaba, le vi su cara de dolor, le vi su cara de aflicción. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? O sea, inmediatamente que vi la expresión de su rostro, y me dijo: tengo un dolor muy agudo en el costado, no me cuesta trabajo respirar, casi no puedo respirar. Y en ese momento tuvimos que actuar, ¿verdad? Salir al médico para checar qué estaba pasando. Pero el punto acá es: podemos darnos cuenta de la necesidad de las personas. Porque es fácil ver a la gente y no darnos cuenta de su necesidad. Hay señales que la gente manda cuando hay una necesidad, y puede ser que nosotros no nos demos cuenta. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver su necesidad y que podamos llevarlos a Jesús, que es el único que puede llenar esa necesidad. Oremos para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual y que podamos, cuando veamos a la gente, podamos percibir, podamos reconocer las necesidades que hay dentro de ellos. Y el único que puede suplir esas necesidades es Jesús. Jesús dice: el Hijo del Hombre, en versículo 10, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para Dios, toda persona es valiosa, es importante, sin importar la condición actual de su vida. Sin importar eso, la persona es valiosa e importante.
A veces voy por la calle y me encuentro a uno que otro varón que en el pasado venía a la iglesia y que volvió al mundo y que andan ahí en la calle, literalmente viven en la calle. Y ahora pues su ropa está sucia, su cabello, su rostro, o sea, su aspecto ya no es el aspecto que era antes. Pero a pesar de su aspecto, a pesar de su condición, cuando Dios los mira, Él los mira con valor, Él los mira con aprecio, Él los mira con estima. Todo el mundo veía a Zaqueo como un despreciable pecador, como un traidor a la patria, como una persona indeseable. Esa era la manera como veían a Zaqueo. Pero cuando Jesús lo vio, Él lo vio como un hijo de Abraham. Eso dice el versículo 10. Él es un verdadero hijo de Abraham, ¿no? Un verdadero hijo de Abraham. Él es un verdadero heredero de las bendiciones que Dios ha prometido al padre Abraham. Entonces, es importante que aprendamos a ver como Dios ve. ¿Cómo vemos a los perdidos? Cuando ves a alguien de tu familia que no tiene a Cristo, ¿cómo lo miras? Cuando ves a alguien de tu trabajo que no tiene a Cristo, ¿cómo lo miras? Cuando ves a tu vecino o a alguien en la calle que no tiene a Cristo, ¿cómo lo miras? ¿Qué apreciación tenemos de ello? Hay dos maneras de mirar a la gente. Verlo según los ojos de Dios. Ya vemos que Jesús, cuando vio a Zaqueo, lo vio con los ojos de Dios y dijo, él es un hijo de Abraham. Está todo lleno de mugre, está todo contaminado como el hijo pródigo, está todo apestoso a pecado, pero debajo de toda esa mugre está un verdadero hijo de Abraham, alguien valioso, alguien importante para Dios. Esa es una manera de ver a los perdidos. Pero la otra manera es con los ojos humanos. ¿Cómo veía la gente a Zaqueo? Versículo 7 dice así, leo la Nueva Traducción Viviente. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Eso es lo que decía la gente. Escuche eso. Eso fue lo que decía. Ellos no se alegraron que Jesús les dijera, baja de ese árbol, quiero ir a tu casa. Ellos se sintieron disgustados, ofendidos, murmuraban. ¿Cómo va a ir a casa de ese pecador? ¿Cómo es posible que vaya a comer con ese hombre tan lleno de maldad, de pecado, de suciedad espiritual? No es posible. ¿Cómo vemos a los perdidos? No vamos a poder ir a buscarlo y a rescatarlo si lo vemos con los ojos humanos. Pero si los vemos con los ojos de Dios, vamos a tener la compasión para procurar su salvación. Que Dios nos dé sus ojos para ver a los perdidos como Él los mira. Que Dios nos permita mirarlos como Él los mira. Solamente así vamos a poder unirnos al propósito de Dios, que es buscar y salvar a los perdidos. Porque hay cristianos que no tienen ningún interés en ganar almas. Quizás hay varios motivos, pero basándonos en esta lección, uno de los motivos es porque los mira con ojos humanos. No los mira a través de los ojos de Dios. Jesús vio a Zaqueo, vio un hijo de Abraham que necesitaba restauración. La multitud veía a Zaqueo y vio a un hombre pecador al que ni siquiera debía dirigirse la palabra, ni mucho menos brindarle la amistad. ¿Ven la diferencia? Si queremos unirnos al propósito de Dios de salvar a los perdidos, necesitamos mirarlos como Dios los ve.
Para terminar, este es un tiempo kairos para llevar el evangelio de salvación. Al principio dije que todos los días es un tiempo para llevar el evangelio, ¿verdad? No es como que un día sí y otro día no, un mes sí y un mes no. Pero cuando hace una convocatoria para ganar almas, es un tiempo kairos, es un tiempo oportuno, es una oportunidad de llevar el evangelio de salvación, es la oportunidad para anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Es un tiempo de ir a buscarlos, de orar, de ayunar, de invitarlos a conocer a Jesús. Este es un tiempo kairos. No lo dejes pasar. Únete a este gran propósito de Dios, que es buscar y salvar a los perdidos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de oportunidad que abres delante de nosotros. Ayúdanos a mirar la oportunidad que pones delante de nosotros de ser instrumentos para llevar la salvación a los perdidos. Pones delante de nosotros el gran privilegio de ser portadores del evangelio que trae salvación y vida eterna. Amado Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales. Enséñanos a ver como tú ves a las personas. Enséñanos a mirar el valor, el aprecio que hay en tu corazón por cada uno de ellos, aún en la condición en que se encuentran. Y ayúdanos a unirnos, a sumarnos a este gran esfuerzo para llevar las buenas nuevas y para que ellos tengan la oportunidad de conocer a Jesús y de recibir el perdón y la salvación para su alma. Gracias por esta invitación y esta oportunidad que nos das. Ayúdanos a aprovechar al máximo este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ese es el tema para esta semana y cada martes a las 7 de la noche durante estas próximas semanas nos reuniremos con el propósito de ser ministrados, con el propósito de preparar estrategias para llevar el mensaje a aquellas personas que necesitan conocer a Jesús. Así que todos los martes 7 de la noche, estamos en temporada de lluvia. Si en algún martes está lloviendo, ya está lloviendo desde antes, a veces llueve temprano, entonces si el tiempo no nos los permite, vamos a transmitir la capacitación en línea. Les haremos llegar el link. Pero solo que esté lloviendo. Si está nubladito, no. Si está, es que dijeron que no. O sea, tratamos hasta donde podemos de hacerlo presencial. Solamente cuando entendemos que no sería lo mejor, entonces lo haremos en línea. Por favor, no me estén preguntando cada semana si va a haber o no. Solo tienen que ver cómo está y si está nublado pero no está lloviendo, véngase, vamos a participar juntos. Cada martes 7 de la noche. Muy bien, ese es y recuerde empezar a orar, así como el pueblo de Israel 3 veces al año es convocado por Dios para ir a Jerusalén a celebrar fiesta en honor a Dios, fiesta a nivel nacional. Nosotros tenemos una fiesta a nivel nacional que es la Convención Nacional G12. En este año el tema de la convención es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Así que les invito a sumarse en esta gran fiesta espiritual. Póngase a orar, no descarte, no diga desde ahorita, no puedo. No, usted vaya con Dios, usted póngase delante de Dios y espere que Él le provea, le prospere para que pueda participar de esta fiesta espiritual. Damos bendiciones a cada uno, que Dios les guarde, que Dios les proteja y
Vamos a ganar almas para Cristo. Amén.